Así es. Ahí está, buenas ¿Cómo noches. estás, Ale? Bien, bien, muy Otra, bien. otra noche más trabajando, es habitual. Es habitual, pero terminé de trabajar temprano y bueno, tenía muchas ganas de estar acá en este vivo que me invitó Carla, que me invitas vos. La verdad que me parece una temática muy interesante y es muy importante poder visibilizarlo. Así que muy encantada de estar esta noche acá con ustedes. Ya lo creemos. Muchas gracias a vos por la invitación y sabemos que esta fue una semana, además que fuiste así la rockstar, porque Alejandra es, más allá de que sea mi amiga y es una excelente profesional, es a mi criterio que más sabe de maltrato a personas mayores en nuestro país. Entonces, la verdad que tenerla es un lujo y muchas gracias porque estuvo de acá para allá con todos los eventos que hubo esta semana de la toma de conciencia sobre el maltrato y el abuso a las personas mayores, ¿no? Que es un temazo y que, bueno, de diferentes maneras vamos viéndolo cotidianamente en todas las consultas que nos llegan, Silvia, por todos lados, ¿o no? ¿Por qué este tema? ¿Por qué esta semana, no? Nos llegan por todos lados y de las formas en que la gente por ahí no vincula digamos, el maltrato al adulto mayor, porque, la estoy viendo, ahí está, volvió Alejandra, porque yo creo que Alejandra ahora nos va a contar esto extensamente, pero por ahí la gente tiene el imaginario que tiene que ver con que le peguen con los golpes físicos hacia una persona mayor, los gritos, bueno, y que lo cual es absolutamente maltrato, esto no está en discusión. Pero habitualmente estamos sumergidos en formas que naturalizamos, no voy a decir sutiles porque de sutiles no tienen nada, pero que naturalizamos todos y que son terribles, maltratos que no solamente se da a la persona mayor de 60, lo que se clasifica como un adulto mayor, sino también a quienes trabajamos con los adultos mayores. Totalmente. Nosotros, Alejandra lo sabe, porque también recorre los municipios y directamente, digamos, la falta de insumos, de políticas, de capacitación, todo eso hace al maltrato al adulto mayor, ¿no? Estoy hablando de la cantidad de geriátricos clandestinos que están apareciendo, debajo de lo cual, digo, subyace un montón de maltrato hacia las familias, hacia los trabajadores y demás, para que, digamos, lleguemos a tener lugares clandestinos donde están las personas mayores. Imagínense la cantidad de cosas. Pero además, Sí. cuando vamos a hacer un trámite, cuando vamos al supermercado, o sea, digo, todos los días, esto de rapidito, mire, no, le explico, señor, siga al de atrás, pregúntele, pídale a un hijo que venga. Esto pasa todo el tiempo, y es el maltrato habitual, el más habitual, ¿no? Y que por ahí nosotros no lo ponemos dentro de las categorías de maltrato, y lo es, ¿no? Como las faltas de política, que se llama, ahora le lo va a contar, estructural, o de pronto digamos, la mala atención de las instituciones que tienen que atender a los adultos mayores, se llama maltrato institucional, o que le paguen mal a los trabajadores, etcétera. Entonces, creo que esta charla nos va a servir muchísimo, a partir de lo que Ale nos cuente, de Alejandra Vázquez, para que digamos, lo empecemos a notar que esto que nos parece lógico, que a una persona mayor lo apuren en el cajero, lo apuren en el colectivo, está mal, que eso está mal, que eso hay que revertirlo, que le falta capacitación a ese trabajador, que le falta tiempos para atender a personas. Esto lo vamos a seguir hablando durante Gerontovida TV y las obritas de teatro con las que vamos a inaugurar prontamente. Pero bueno, para entender lo que vamos a ver ahí, A empezamos mí con me parece Ale. re importante lo que decís, Silvia, porque precisamente esto de las tecnologías, en este contexto de la pandemia, ¿no? De las restricciones que hay, ¿no? Cada vez que pasamos a una fase anterior, y que las personas mayores después no se terminan animando a aprender las tecnologías porque reciben malos tratos, porque los apuran, porque se sienten frustrados, ¿no? En esto de nadie me tiene paciencia, cada vez que pregunto o que me apuren en un cajero,
Esto es re importante y en este contexto aparece mucho más y aparece el miedo. Entonces con esto no quiero saber nada porque yo no, porque tengo una imposibilidad, porque yo no puedo aprender, piensan que es su culpa. Ujú. Alejandra Exactamente. Vázquez, con quien estamos hablando, y arrancamos ya porque es muy difícil, ¿no? No arrancar hablando con Ale y empezar ya a teorizar lo cotidiano. Para quienes se sumaron recién, ahí está Mariela, que también es parte de nuestro equipo, Laura, también fiel seguidora. Alejandra Vázquez es psicóloga, es gerontóloga, especializada en violencia familiar, violencia basada en género, Ale, algo voy modificando, y además es coordinadora del programa Proteger, que es hoy por hoy el único programa especializado en Argentina, conformado por equipos interdisciplinarios que además hacen entrevistas en domicilio, en terreno, a personas mayores que están atravesando situaciones de maltrato. Entonces, Alejandra nos va a contar mucho de esto que ya arrancamos, que sabemos que le ponemos como nombre y apellido maltrato estructural, ¿no? Que sería un poco el paraguas, que también Mm. engloba y justifica y naturaliza e invisibiliza las otras formas de maltrato como la institucional, y también nos va a contar un poco qué es lo que pasa puertas para adentro. Así que vamos a tratar de acotar, vayan dejando sus comentarios, sus preguntas, así hacemos también Está que esta charla entrando más fluida. Beatriz, que nos entra todos los vivos. Hola, Bea, Bueno, Qué Bea bueno. también se lleva ahí todos los viernes. la estrella de fan. ¿Y cuáles son estas situaciones de maltrato que ustedes van visibilizando en el programa Proteger, Ale? Bueno, en realidad cuando atendemos un caso casi siempre coexisten diferentes tipologías de malos tratos. En principio sabemos que se puede presentar en diferentes niveles de manifestación, en el ámbito social, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto que estaba hablando Silvia, ¿no? Y que está vinculado al conjunto de representaciones negativas, estereotipos que hay acerca de la vejez y del proceso de envejecimiento. También en los ámbitos institucionales, que incluye desde el banco, como decía Silvia, una residencia de larga estadía, un hospital, en una consulta con un médico, y también en el ámbito intrafamiliar o interpersonal, porque no muchas veces es por parte de las familias con quienes tienen una relación de consanguinidad, sino a veces por parte de una persona con la que viven, porque decidieron alquilar, por ejemplo, una habitación a alguien en la casa porque tienen un departamento grande y deciden alquilarle a alguien que no saben bien quién es, y después empiezan los malos tratos, ¿no? Y las restricciones. Y generalmente el maltrato psicológico es lo que más aparece porque aparece en más del 70% de los casos. El maltrato psicológico que no implica solamente, bueno, insultos o gritos, sino ridiculizar a la persona, burlarse, restringirla en sus actividades en la vida diaria, prohibirle realizar actividades, ir al centro de jubilados, ir a hacer alguna actividad recreativa porque tiene que quedar confinada a las tareas domésticas o al cuidado de nietos, nietas cuando no es algo elegido. Y sobre todo lo que aparece muy a menudo es la amenaza de institucionalización. O sea, si contás lo que está pasando, te interno en un geriátrico, te hago pasar por loca. Y muchas veces las personas mayores desconocen sus derechos y no saben que es un delito penal, ¿no? Que es la privación ilegítima de la libertad, internar en una institución geriátrica a una persona contra su voluntad. Bueno, hoy día en Ciudad de Buenos Aires sabemos que las instituciones geriátricas tienen que pedir un consentimiento y que el hecho de la edad no implica que tenga que estar institucionalizada y que los hijos pueden decidir por ellas, pero las personas mayores a veces los desconocen, por eso es tan importante poder difundir sus derechos y creen que esto puede llegar a realizarse. Y generalmente se presenta un caso donde hay violencia psicológica, donde hay maltrato físico y abuso económico. Coexisten varias tipologías de violencia a la vez. Y con el tema de la violencia física, que puede incluir desde un cachetazo, un empujón, hasta una paliza, pero casos en donde han comentado que arrastran a la persona de los pelos por el piso, palizas graves. El tema que tenemos es que las personas mayores a veces lo tienen muy naturalizado, cuando es un cachetazo, un empujón, no pueden
pensarlo como violencia. A veces uno pregunta cuánto hace que empezó la violencia y te van a decir hace 1 año, 2 años, cuando hubo una golpiza. Y cuando uno indaga más, ¿no? En esto te van a decir, no, en realidad empezó mucho antes, pero te dicen, no, nunca me pegó, solo me dio un cachetazo, solo Claro. me dio un empujón, Me porque empujó, muchas claro, veces, a claro, como pagar. se criaron las personas mayores, pensemos, las personas mayores de ahora, de 70, 80 años, se criaron en contextos familiares donde estaba avalado el castigo físico para controlar la conducta Claro, un de buen los niños y cachetazo a niñas. tiempo, Claro, claro, como que era, el famoso incluso buen cuando cachetazo. uno pregunta, indaga acerca del vínculo que tuvieron con sus hijos cuando eran chicos, ellos te dicen, y de chico le tenía que dar con el cinto porque siempre fue muy rebelde, pero no lo asocian a que la violencia tiene que ver con una conducta aprendida. Y un maltrato que aparece muy habitual y cada vez con más frecuencia es el maltrato económico, o sea, la apropiación de los recursos económicos, de la jubilación, de sus bienes, de su propiedad, a través de engaños, hacerles firmar documentos, cediendo derechos, sobre todo la apropiación de sus recursos económicos, porque nosotros tenemos que, en relación a los perpetradores, alrededor del 70-75% son varones. Son Mira, varones ¿Con en qué un gran vínculo? porcentaje. En el primer lugar en los porcentajes lo ocupa el hijo. El segundo lugar el mm, cónyuge o pareja o expareja a veces, porque cuando la mujer mayor decide separarse, ahí empieza el hostigamiento, la amenaza y el acoso. Pero en el primer lugar, en las estadísticas, lo ocupan los hijos varones. Y esto es a diferencia de lo que se suele pensar, porque a veces uno lee bibliografías, por ahí no tanto ahora, pero que dice, son las mujeres las que más maltratan porque son las que más cuidan. Es cierto que los cuidados están feminizados, pero no es real que son las mujeres la mayor cantidad de perpetradoras, sino que son los hijos varones, generalmente de mediana edad, en un porcentaje de casos que ya fueron excluidos de otros hogares donde convivían con su mujer, sus hijos, y que también ejercían violencia y fueron excluidos, se van a vivir a la casa de la madre de 75, 80 años, que generalmente está viuda, tiene su jubilación, su su pensión, su jubilación, propiedad, y sí, pensión. varones que están desempleados y con un alto consumo problemático de alcohol y drogas, que no es la causa de la violencia, pero sí agrava la situación, porque al levantar las barreras inhibitorias, estas situaciones se agravan mucho más. Pero ¿qué pasa? La persona mayor viene y nos dice, pero mi hijo no es malo, él está enfermo, porque él es así porque toma y cree en esta posibilidad de cambio. Pensemos lo difícil que es para una persona mayor tener que denunciar a su pareja, ¿no? Cuando hace, porque cuando el perpetrador es el cónyuge o es la pareja, viene de ser maltratada desde hace 40, 50 años. Hemos tenido casos de hace 60 años que era maltratada, porque generalmente también va a identificar el maltrato cuando empezaron los golpes, pero cuando uno indaga acerca de este vínculo, ya en el noviazgo había situaciones de violencias que pasaron muy invisibilizadas, más en aquel momento. Una señora de 83, yo me acuerdo un caso que costó mucho que pudiera tomar una decisión y lo trabajamos mucho a través de un equipo interdisciplinario, como trabajamos en Proteger, y esta señora me dijo, a los 83 años me doy cuenta que nunca pude tomar decisiones en mi vida, ni siquiera pude elegir los muebles de mi casa, ni qué comprar, tenía que dar cuentas hasta de lo que compraba en el supermercado. Y no, y se Bueno, sorprendía, y yo pensé que era una mala mujer, yo me creía una inútil, yo creí que yo estaba haciendo las cosas mal. Entonces también hay algo muy importante que hay que trabajar también, y es poder problematizar las concepciones estereotipadas que hay acerca del amor romántico, en esto de me casé para toda la vida, si lo aguanté hasta ahora tengo que seguir aguantando, ¿no? Esto del el tema del aguante, ¿no? Como siempre es en desmedro de las mujeres que tienen que postergarse, mujeres que nos cuentan, yo hubiera querido hacer esto, yo hubiera querido estudiar. Una mujer, me acuerdo que cuando logró tomar una decisión, denunciar,
y dijo, y estaba fascinada que iba a empezar a hacer un curso de yoga, y me decía, toda mi vida quise hacer un curso de yoga, y ahora lo puedo hacer y nunca me dejó. Ahora, Entonces, ¿y esto qué? Sí, qué importante, decime. perdón, Ale, es muy difícil no escucharte, interrumpirte, perdón, pero hay muchas No, cosas está muy también. bien porque yo hablo. Hay muchas cosas que surgen y que me parecen importantes preguntarte y agradecer a la gente que se va uniendo ahí, Luciana, Matías, también gente muy grosa del tema, como Isabel Lorenzevich y Ana María Huaxú, que también coordinó muchos años en la provincia de Buenos Aires la dirección de tercera edad y también trabajó mucho con el tema de maltrato. Por eso a ellas gracias por sumarse. Y pregunto, pienso también qué importante para estas mujeres a estas edades poder escuchar otras cosas, ¿no? Digo, me parece que mucho del movimiento también del Ni Una Menos, de las mujeres que han podido por ahí, más jóvenes, salir a pedir por aquellas otras a quienes matan y poder solidarizarnos, ¿no? Como mujeres de que esto también me puede pasar a mí, eso también ha impactado en que estas mujeres, pese a su edad, puedan ver una posibilidad de cambio y de pedido de ayuda, ¿no? Qué importante Sí, sí, esos totalmente. movimientos, ¿no? Eso me parece, lo que decís me parece fundamental, Carla, porque yo creo que el 3 de junio del 2015 inauguró una nueva etapa, ¿no? En donde todo lo que es la violencia. Ay, se ¿Pero trabó. Ale? Ahí está, ahí está, ahí Ahí está. estamos. Decía en el ámbito de lo privado, ¿no? Que como que se pensaba que era una problemática del ámbito intrafamiliar y privado, es como que cobra estado público. Por eso pensamos que es una problemática de vulneración a los derechos humanos. Y creo que sí. Yo a veces digo, muchas veces se piensa que las personas mayores no denuncian. Hace poco la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un informe muy interesante donde dice que el 80% de las denuncias de personas mayores le hicieron las mismas personas afectadas y desde proteger lo mismo, cada vez son más. Yo hace Las 20 personas años que mayores. cada vez son más las personas mayores que denuncian, así que esto que dice Carla es fundamental, porque yo creo que visibilizó un montón y ver que salen las mujeres jóvenes, ¿no? Y que también deberían incluir los movimientos feministas a la mujer envejecida, porque yo creo que esto Claro. es una deuda que Sí, tiene el te feminismo. quería Después, preguntar algo, Alejandra, al sí, respecto. Me parece que acá en el caso de la mujer de adulta mayor se da el agravante de la dependencia. Volvamos al ejemplo del hijo maltratador, digamos, desocupado, que se va a vivir con la mamá de 80 y pico, o el cónyuge de toda la vida. Nosotras lo que escuchamos mucho cuando atendemos la problemática familiar es que hay, digamos, alguien, entre ellos se ayuda, entre las familias se ayuda o entre los convivientes, de pronto hay dependencia física y este hijo es el que hace los mandados o es el que hace estos trámites por internet, esto que nos cuesta tanto que es el tema de los servicios, o es el que la lleva a la mamá o al papá en auto, por ahí despotricando, pero es la movilidad que tiene un adulto mayor. Este hijo que trae los medicamentos o que puede ir a hacer los mandados o que puede, bueno. También, digamos, frente a la carencia de programas, digamos, que atiendan estos cambios en la vida, en la posibilidad de realizar las tareas de la vida cotidiana, los trámites, los mandados, la limpieza, digamos, al no tener políticas claras, estatales, que vengan a resolver esa situación, la persona mayor, además de por una cuestión de afecto, como vos señalabas antes, ¿cómo voy a denunciar a mi hijo o a mi cónyuge? Además queda muy en banda. Y totalmente. si esto se esclarece, si esto lo hablamos para esclarecerlo y para exigirlo, ¿no? Digamos, ¿cómo empezamos a pedir estas políticas si no tenemos en claro el tema? Pero a partir de tenerlo en claro, digamos, esto de saber que voy a poder resolver de todas maneras mi vida, y en este caso una mujer mayor que no es que sale a trabajar, ni rápidamente se pone en pareja de nuevo, genera una red social, no, ahí tiene que intervenir más el Estado, ¿sí? Si tuviéramos esas políticas de apoyo, también sería mucho más fácil la denuncia. Totalmente, porque la dependencia,
Por un lado la dependencia emocional que también se da en estos casos, ¿no? Y por otra parte la dependencia física, como vos decís. Si existieran más políticas públicas para la vejez dependiente, seguramente sería más fácil que se pueda tomar decisiones. Realmente sí, hay muchas personas mayores que dicen, ¿dónde voy a terminar? En una institución. Para ellos es el asilo, porque ellos en el pasado, ¿no? Existían los asilos y para ellos ir a un geriátrico muchas veces es esto, ¿no? Lo piensan de esta manera y antes que la institucionalización terminan priorizando ese vínculo también. Y también tenemos muchos casos de abandono, también hay muchos casos de abandono. ¿Cómo es eso, el abandono? Eso te iba a preguntar. No solamente, porque bueno, nosotros en Ciudad de Buenos Aires contamos con una ley, que es la ley 5420, que se sancionó en el año 2015, de prevención y protección integral contra el abuso y maltrato a las personas mayores, y no solamente tipifica esta ley los malos tratos, las tipologías de violencia que están incluidas en la ley 26.485 de protección integral de la violencia contra las mujeres, sino que incluye otras, ¿no? El abandono, pero no solamente el abandono bajo los supuestos que están tipificados en nuestro Código Penal, en el artículo 106 como el abandono de persona, sino todos aquellos casos en donde no hay un familiar que tenga obligación, ¿no?, de asistencia y no hay una institución que abandone, sino que es una persona mayor que no tiene familia, que carece de redes de apoyo social y que está cursando una problemática de salud mental. Y en esto que vos decías, en el programa Proteger trabaja con equipos interdisciplinarios que la verdad que hacen un trabajo maravilloso, son psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, y la verdad que es un trabajo verdaderamente interdisciplinario y una de las funciones que tiene el equipo es rearmarles una red a esta persona, ¿no? Para que pueda seguir sosteniendo su vida en comunidad y siempre tratamos en estos casos de evitar la institucionalización, porque a veces la violencia viene mucho por parte de los vecinos. O sea, ven una persona mayor que acumula cosas, que no se baña seguido, que tiene olor, y ya todos llaman y creen que hay que encerrarla, hay que institucionalizarla, ¿no? Y aparece este hostigamiento a los profesionales también, cuando en realidad es la molestia que tienen por esta persona mayor que con unos recursos que uno le pueda conseguir, puede seguir viviendo en su casa tranquilamente. Y también tenemos que empezar... Pero tiene que ver con la falta de información, ¿no, Ale? Sobre con la toda falta de información, sí, con claro. la falta de información, pero también no con estos prejuicios que hay, ¿no? Es una persona mayor, es un peligro porque, no sé, a mí ni aunque me digan dejó la llave de gas prendida, siempre buscamos otras alternativas. Por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia, me acuerdo que una vez me llamaron de un juzgado y me dijeron, una señora se había escapado de un hospital, no, vamos a tratar de no dar muchos detalles, no por la situación en sí, en el contexto de la pandemia, estaba esperando una evaluación, ya la habían evaluado por una determinación de capacidad y estaban esperando su ingreso a un lugar donde la tenían que internar. Y tardaba, ¿no? Mientras tanto se escapa del hospital y ella tenía una demencia y se va a su casa. Entonces yo le decía en el juzgado, si nosotros la hacemos volver al hospital, lo más probable es que se contagie COVID y también si se pueda morir. Vamos a armarle una red. Entonces, ¿qué hicimos? El encargado del edificio era divino. La verdad que nosotros capacitamos encargados de edificios desde Proteger, justamente para que conozcan nuestros recursos, sepan cómo identificar situaciones y estén en contacto con nosotros. Y él le sacaba la llave de gas antes de irse. Teníamos unas amigas de ellas de la iglesia que iban y el primo que les llevaba comida. Entonces logramos que en el contexto de la pandemia no la pongamos en situación de riesgo, porque esto está pasando con las internaciones involuntarias, que lo más probable es que cuando va a un hospital está colapsado, la van a tener en la guardia, en una camilla, y porque no hay camas realmente, y lo que va a terminar pasando es que la persona se infecta de COVID y es muy probable que también se muera. Entonces tenemos que tratar de armar una red, con lo difícil que es. Esto, claro, no tiene que ser ni en el contexto de maltrato ni de pandemia, digo, este tema que vos estás trayendo y que ustedes articulan tan maravillosamente como estás describiendo, digo, es la sociedad que merecemos todos, o sea, la sociedad solidaria, que por lo menos los vecinos conozcan
los recursos comunales, que puedan saber coherentemente a quién recurrirse. El problema no son los ruidos molestos, el problema no es el discapacitado que grita o la señora que acumula, digamos, a todos nos puede pasar algo en la vida. Y lo mínimo que podemos pretender es que entre vecinos, entre la comunidad, pueda encontrar los recursos, en ninguna situación extrema como la pandemia o el maltrato, ¿no? Porque entonces cuando llegamos a estas situaciones, no existe el maltrato, no existiría el maltrato. ¿Sí? Claro. Eso se puede prevenir. Esto se puede prevenir. Otra de las cuestiones Sí, que me parece importante que podamos transmitir, ¿no?, a las personas que nos están viendo, por ahí a las que ahora no están viéndonos, pero que se van a quedar después mirando el video y seguramente se va a reproducir mucho porque es un tema que convoca, es un tema del que se suele hablar por ahí bastante en días especiales, o quienes sabemos del tema, y en realidad nos interesa que esto se difunda para que podamos sensibilizarnos, y como decíamos, ¿no?, esto en algún momento nosotras llegaremos a viejas, y también algo de esto tenemos que cambiar. ¿Cómo es el acompañamiento a una persona, sobre todo mujeres, que es quienes más por ahí denuncian o por lo menos acuden al programa? Aclaremos esto primero también, ¿no? Una cosa es denunciar y otra cosa es acudir al programa para solicitar información, esa es una de las cosas, y otra es cómo es el abordaje y cómo es ese acompañamiento en esta difícil tarea de también pedir ayuda cuando la persona que maltrata es una persona de confianza y donde hay afecto también. Sí, nosotros, la verdad que primero que es un trabajo interdisciplinario, yo siempre digo, la violencia es una problemática que no se puede trabajar ni desde un consultorio particular, ni desde el estudio jurídico de un abogado, y además requiere de un abordaje interinstitucional, intersectorial. De hecho, nosotros articulamos con muchas instituciones, con la justicia, tenemos convenios para evitar la revictimización y porque realmente se requiere de un trabajo verdaderamente articulado. Y también, en principio, en las entrevistas, muchas veces problematizando, como decía, todas estas concepciones, tratando de fortalecer a la persona para que realmente pueda tomar una decisión. Y muchas veces cuando uno tiene, ¿no?, esta escucha atenta, porque muchas veces uno piensa que, bueno, no es mucho lo que puedo hacer si la persona no quiere, pero la persona queda muy agradecida por más que ese día no tome la decisión. En esa primera entrevista, cuando se acerca, ella, muchas veces esto de poder escuchar, ¿no?, y que esta escucha sea una escucha atenta, el poder alojar el relato, ¿no?, de una persona que viene siendo victimizada desde hace tantos años y que nos venga a contar por ahí por primera vez algo tan doloroso, ¿no?, y que pensemos que en estas situaciones uno trabaja con lo que dice Ulloa, lo más siniestro de la cultura, ¿no? Porque son situaciones en donde es una ley muy de adentro, muy interna, donde no hay un tercero de apelación y de alguna manera nosotros venimos a funcionar, ¿no?, como ese tercero de apelación que un poco va a reparar lo que está padeciendo. Entonces es muy importante poder alojar ese relato, es muy importante esa primera entrevista, ¿no?, que tiene que ser empática, que hay que saber escuchar, que hay que saber respetar sus tiempos, ¿no?, porque muchas veces tiene que ver con esto, respetar sus decisiones. Es muy feo decirle a la persona, mire, usted ahora tiene que hacer esto y ahora va a ir acá y va a denunciar. Uno tiene que, ¿usted qué quiere? Y a mí me pasa que cuando les pregunto, ¿qué quiere?, muchas veces me han dicho, no, pero usted me tiene que decir. ¿Y por qué? Porque nunca pudieron tomar decisiones. Entonces, muchas veces, primero es armar un plan de protección. No todos los casos son iguales, son muy diferentes, a veces requieren de una intervención muy rápida. Hay situaciones en donde los profesionales del ámbito sociosanitario, todos tienen la obligación de denunciar en determinadas circunstancias y tratamos que eso sea muy cuidado. Y a veces también incluye que pueda ingresar, tenemos el único dispositivo que hay en el país, que es específico, un refugio para personas mayores víctimas de violencia, que se llama dispositivo de alojamiento protegido, en donde por ahí, en las situaciones de riesgo muy alto, tienen que ingresar en forma urgente, hasta tanto la justicia dicte la medida cautelar, que hoy día, contando con la Oficina de Violencia Doméstica, la verdad que las medidas cautelares salen muy rápidamente. O la exclusión del hogar. Cautelares?
Sí, está bueno explicarlo, Carla, porque hay gente que por ahí está bueno sensibilizar sobre esto. Son medidas de protección que toma la justicia, ¿no? Se le pregunta qué es lo que espera usted con esta presentación y la persona puede decidir, yo quiero que lo saquen de mi casa. Entonces, eso es excluirlo del hogar. Son medidas de protección que tienen una duración. Ahora, en el contexto de la pandemia, la Corte Suprema decidió renovarlas automáticamente y esto fue una medida que Claro. facilitó mucho. Y la otra es la restricción perimetral, que sería que el violento no se puede, el perpetrador no se puede acercar a la persona mayor hasta determinados metros de su casa o de los lugares que frecuenta la persona mayor, el centro de jubilados, la casa de una amiga. Y también otra de las medidas es que la persona mayor, si se tuvo que ir de la casa en una situación de urgencia y dejó documentación, pueda ir a retirar sus pertenencias acompañada de la policía o también que el juez pueda decretar, por ejemplo, el pase de alimentos, si realmente se requiere, o entregarle un botón antipánico. Estas son las medidas. Y también trabajamos, ¿no? Después el trabajo también implica poder trabajar con la persona mayor para que pueda rearmar un nuevo proyecto de vida libre de violencias. Muchas veces nosotros trabajamos con los recursos con los que cuenta la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores o la derivación a un centro de día que en estos momentos están cerrados por la pandemia y están trabajando en forma virtual, o la derivación a hacer alguna actividad. Y también tenemos mucho cuidado, ¿no? Cuando derivamos a espacios asistenciales, ¿no? Porque tienen que tener especificidad en la temática para evitar lo que llamamos revictimizaciones, ¿no? ¿Y cómo es el tema de sostener a personas mayores en estas situaciones? ¿Cómo es para los equipos también, ¿no? Me parece que yo rescato esto que dice Silvia y que dice Alejandra y reivindico en esta semana, me parece que también tenemos que reconocer mucho el trabajo que hacemos los equipos que trabajamos con personas mayores o con cualquier persona que está teniendo algún padecimiento, porque realmente se nos hace muchas veces duro, ¿no? Difícil la tarea. Y me parece que es importante poder al menos compartir algo de esto, pensar, generar espacios, ¿no? De acompañarnos entre profesionales, entre instituciones. Me parece que también podés por ahí contarnos algo de qué es lo que hacen también para cuidarse, en proteger entre los equipos. Sí, la verdad es que lo que hacemos nosotros, porque muchas veces pasa que desde los organismos cuesta esto de poder poner recursos para poder hacer una supervisión que es tan necesario. Pero, por ejemplo, nosotros estamos implementando reuniones en donde trabajamos determinados casos, los más complejos, con todo el equipo, y en estas reuniones muchas veces surge lo que le pasa a cada uno, ¿no? Con este caso, o a veces prefiere apoyarse en un compañero o compañera porque hay algo por ahí que le excede, hay algo que le angustia. Entonces, por lo menos habilitamos un espacio para poder hablarlo entre nosotros. También hay una abogada, Florencia Chávez, que está haciendo ahora también encuentros con los abogados y las abogadas, ¿no? Porque muchas veces hay que tomar decisiones, justificar informes, y tomar decisiones que son muy complejas, ¿no? Y tenemos este espacio y también tenemos un espacio de capacitación mensual. Nosotros trabajamos mucho desde la prevención porque precisamente la ley 5420 no solamente estipula que las personas víctimas de violencia tienen que tener una asistencia integral, ¿no? Desde la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del programa Proteger, sino que también hace referencia a que tenemos que implementar acciones de prevención. O sea, tenemos un área de asistencia que está conformada por los equipos y tenemos un área de prevención, sensibilización y capacitación. Desde ese área, entonces eso los profesionales muchas veces me dicen, eso nos saca de lo que es la asistencia permanente. Ahora recientemente fue la jornada que nosotros organizamos desde el programa Proteger en la Secretaría, que participaron de diferentes organismos con los que articulamos en lo cotidiano. Bueno, estuviste vos, Carla, y la verdad es que... lo armé solo para eso, para decir que fue una jornada y que lo vean
en el Y Facebook. además tengo que decir, no porque sea mi amiga, fue una disertación No, excelente. Yo justo me no. tuve que retirar un momento y me decían todas mis compañeras, qué bien que estuvo Carla, qué clara que es. Y Como habló si algo de... atendiera todos los días, ¿no? Sí, sí, Ale, y Ale, habló algo de esto. esto no lo arreglamos. Después te tengo que aumentar el calle. Sí. Estos tienen, Pero bueno, estos tienen los... fue una jornada muy linda y estas jornadas en donde esto lo saca el tema de la asistencia porque es agotador también. Entonces a veces un equipo me dice, mira Alejandra, estamos muy atareadas, me llegaron tantos casos, bueno, perfecto. Hablo con los chicos que están encargados de hacer el pase de casos, vamos a pasar menos casos. Yo siendo la coordinadora del programa salgo muchas veces a hacer visitas también, porque a veces pasa, ¿no? Que uno está muy atareado, que el equipo está con muchos casos y uno no puede ocuparse, ¿no? Como quisiera de cada una de las acciones si realmente tiene tanta demanda. Y más la demanda de la justicia, que es hacer en 48 horas, en el plazo de un día, ¿no? Todo esto que... Entonces tenemos estas cosas que a nosotros nos hacen bien. Tenemos los espacios de capacitación que convocamos profesionales de afuera, tenemos los espacios de las jornadas, también creamos un programa desde el año 2015 que se llama Defensores Comunitarios, que capacitamos personas mayores de centros de jubilados, de organizaciones de la sociedad civil, con un perfil de líderes barriales, así que son grandes conocedores de las problemáticas de las personas mayores, porque son quienes es más factible que una persona mayor le cuente a un par lo que le está pasando y no que venga al programa a consultar. Entonces, ellos están en contacto con nosotros, nos dicen, vemos que, por ejemplo, esta persona tuvo un cambio brusco en su estado anímico, que de golpe, no en el contexto Claro. de la pandemia, que está el centro Los jubilado cerrado. indicadores, muy bien, los Claro, indicadores de sí, maltrato. y tal cual, y cómo tienen que hacer, cómo recurrir a nosotros, y la verdad que se incrementaron los ingresos de casos por parte de personas de los centros de jubilados. Entonces, poder hacer presentaciones en jornadas, en ámbitos académicos, también a nosotros nos alivia un poco y nos saca del tema a los equipos de la asistencia permanente, pero yo creo que debería haber en todo organismo, se deben invertir recursos para que existan espacios de supervisión externa, son fundamentales para evitar el desgaste laboral, porque realmente la escucha permanente puede vulnerar el psiquismo de los profesionales, porque cuando uno tiene una demanda muy excesiva, cuando tiene que tomar decisiones muy complejas, acá lo bueno es que siempre trabajamos, a diferencia de otros organismos, siempre es en equipo de 3, siempre y con una coordinadora que también está presente. O sea que cuando tienen algún problema y me dicen no sabemos por dónde ir y cómo hacemos con este caso, porque se presentan casos de un nivel de complejidad y sobre todo en el contexto de la pandemia, donde tener que estar el perpetrador, ¿no? Confinado ahí con la persona mayor, nosotros tenemos como un recurso ir a los domicilios, no en todos los casos, sino en los casos en que el equipo profesional evalúe que es necesario. Y la verdad es que en estos casos se dificultó mucho y tuvimos que acudir a las redes de vecinos, Claro. hacer entrevistas a través de las tecnologías de información y comunicación y por eso decidimos en el contexto de la pandemia, hicimos un convenio con el sindicato para capacitar a encargados y encargadas de edificios, elaboramos una guía para ellos donde constan los diferentes tipos de maltrato, los indicadores y cómo acercarse al programa Proteger. Qué bueno, Ale. ¿Y esa información dónde la pueden conseguir las personas que nos están escuchando? La guía la guía se hizo para encargados y encargadas de edificios y después hicimos una guía también para personas mayores de los centros de jubilados. Bien, perfecto. Estamos hablando ya casi terminando, nos quedan poquitos minutos, nos quedamos con ganas, pero seguimos, todavía tenemos un ratito más con Alejandra Vázquez, que es la coordinadora del programa Proteger, que depende de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores. Y ya que empezamos hablando de maltrato, pero a la gente le dijimos que íbamos a hablar de buen trato, porque por ahí si hablábamos de maltrato, no sé si se copaban tanto, hicimos un poco, pero no quiero hacer falsa venta, para que nos denuncien por vender falsamente una publicidad, y quiero que nos cuentes un poco qué es lo que podemos hacer las personas de a pie para
detectar, para prevenir, para promover los buenos tratos a las personas mayores que hoy son otras, y mañana seremos nosotras. Sí, hay dos cosas. Bueno, por un lado lo que tiene que hacer la comunidad en general y es no mirar para otro lado, no pensar, esto es un tema propio de la familia, a mí no me corresponde, y también poder consultar, ¿no? Y poder escuchar a la persona, escucharla, no dudar de ella y no actuar abruptamente, de decir ahora voy y lo encaro al victimario, ¿no? Porque en esta situación la ponemos en más riesgo a la persona mayor, o decirle, no, mirá, vos defendete, tirale con algo, no, esto no. Pero sí no mirar para otro lado, poder conocer los recursos para poder consultar. Y algo importante que les quería contar es que el año pasado en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires se sancionó la ley 6354, que es una ley para promover, fomentar el buen trato a las personas mayores en todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces este año nos nombró también como autoridad de aplicación, y este año lo que hicimos fue realizar un curso a través del Instituto de la Carrera para todos los agentes, todo personal que trabaja en el gobierno de la ciudad en atención al público de personas mayores, no profesionales, a todos y todas, para que puedan adquirir herramientas, ¿no? Gerontológicas y también de buen trato y de una comunicación asertiva. Y también elaboramos un manual que ese sí creo que puede estar a disposición. Yo se los muestro acá. Elaboramos un manual lo buscamos que en se tu llama casa. Perspectivas Gerontológicas. Sí, tiene que estar digital. Perspectiva gerontológica y de derechos de atención a las personas mayores, ¿no? Y me parece que en esto que vos me preguntabas, Carla, es muy importante. Primero, me parece fundamental que todos sepan cómo fomentar el buen trato. De eso se trata esta guía. Y por ejemplo, el tema de la atención centrada en la persona, tener en cuenta sus intereses, sus deseos, sus preferencias, sus necesidades, y esto me parece fundamental en las residencias de larga estadía, en todo lugar. No decidir por la persona, que una persona, aunque tenga una demencia, tiene derecho a decidir, hasta en los hechos de cómo quiere vestirse, qué es lo que quiere comer. Y cuando ya no puede hacerlo, hay seguramente personas cercanas a ellas que pueden tomar esas decisiones porque conocían a la persona. Entonces me parece que esto es muy importante porque generalmente, incluso en las residencias, se suele actuar en forma muy despersonalizada, sin tener en cuenta que las personas mayores forman parte de un grupo muy heterogéneo, no son todas iguales, precisamente por sus largas trayectorias de vida, ¿no? Tienen más heterogeneidad que otros grupos de edad, y es muy importante tratarlas, ¿no? como lo que son, ¿no? Sujetos de derechos. Yo Personas. ahí uniría dos cosas que dijo Alejandra, que tiene, bueno, recién hablaba de los espacios donde los profesionales se pueden reunir a partir digamos, del agobio que da la asistencia. La asistencia da mucho cansancio, pero además no te deja pensar, ¿no? Porque el cansancio no te deja pensar, y como dijo Ale, cada caso es único, cada persona es única, cada familia es única y tiene su complejidad. Entonces, nosotros a priori, los profesionales, no es que nos las sabemos todas, no. Tenemos que escuchar, y a partir de escuchar poder encontrar las herramientas, como decía Alejandra, precisas para ese caso. Ahora, si los trabajadores no tienen ese tiempo y esa instrucción para pensar, es obvio el maltrato. Entonces, que los trabajadores tengan buen salario, las herramientas para trabajar y el tiempo para trabajar en turnos, instrucción y tiempo, eso es lo que va a permitir entonces ese rato que va a necesitar el adulto mayor para expresarse en cómo se quiere vestir, en los tiempos para comer, sobre todo los dependientes y demás. Ahí nos damos cuenta cómo el maltrato tiene que ver con todo el sector. Con el adulto mayor, con la institución donde vive, con la casa, con el vecindario, con quienes atendemos, estamos todos en el mismo paquete. Y saber esto, sobre todo porque veo que están entrando muchos profesionales, Ale, que te están escuchando, más que adultos mayores hay profesionales que veo que están entrando acá, y de varios municipios y provincias también.
Entonces, en términos del buen trato, reafirmar esto que dice Alejandra, que es juntémonos a hablar, los que trabajamos en residencias, los que trabajamos en la defensoría, los que trabajamos en proteger, en los hospitales, cuidando a la gente en su casa, sepamos que estos vivos, que las conferencias, que los talleres, que todo es un derecho y es parte del buen trato. Sumarnos a todo esto es parte del buen trato. Y Ale, antes de que nos vayamos, bueno, que igual tenemos unos minutos, pero la gente que nos está escuchando dice, pero ¿cómo hacemos, licenciadas? Así, si yo siento o percibo que se está maltratando un vecino, un viejito de mi edificio, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso? Yo se los voy a mandar por acá, ¿no? Porque tenemos yo lo mando, Ale. Vos decime y yo lo perfecto. escribo. Tenemos ¿Hay una guía? 0800, tenemos un 0800 gratuito, ¿no? Que es un 0800-222-4567, que funciona, el programa no está a las 24 horas, funciona de 8 a 16 horas. Entonces tienen ese 0800 y a la vez también tenemos un mail institucional que nos pueden escribir. Lo que sí quiero aclarar, que para nosotros es sumamente confidencial. A veces hay vecinos que tienen miedo de contar algo porque dicen no, porque van a decir, nosotros jamás revelamos, pero ni siquiera lo hacemos cuando derivamos un informe a un juzgado. Nosotros reservamos la identidad de la persona que consulta, siempre, precisamente porque si no va a pasar que las personas nunca se van a animar a consultar lo que está pasando un vecino, una vecina, porque piensa que van a hablar de su nombre y tienen miedo también en estas situaciones. Así que lo pueden hacer a través del 0800 o de nuestro mail institucional, o hay un formulario web también en la página del Gobierno de la Ciudad, si entran en la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, sí tienen que dejar sus datos y un teléfono, pero les digo que es confidencial, nunca develamos la persona, la identidad de la persona que hace la consulta. Esto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y en el resto del país, cómo nos enteramos? Para el resto del país está la línea 144, que es una línea de orientación y de información y que tiene un recursero de más de 8.000 organismos y organizaciones, porque en cada localidad es diferente. Ahora vemos que en muchos municipios hay direcciones de políticas de género, áreas de género, hay áreas de violencia familiar, están las comisarías de las mujeres. Cuando las situaciones de violencia representan un delito penal, como puede ser lesiones leves, graves, gravísimas, delitos contra la integridad sexual, fraudes, claro, amenazas, en las fiscalías, en las localidades están las fiscalías y quienes dan las medidas de protección, exclusión del hogar, restricción perimetral, son los juzgados de paz, los juzgados de familia y en provincia de Buenos Aires a veces los juzgados contravencionales también. Esto depende de cada localidad, pero para mí lo mejor es llamar al 144 que averigua a través del subrecursero y orientan. Porque además también cuando hay una situación de violencia interpersonal o en el ámbito doméstico o familiar, como fuere, es importante toda esta red de la que habló también Ale, ¿no? De la que estuvimos hablando durante todo el día, de qué pasa después de. Entonces no es solamente esto compulsivo, denunciar, digamos. Hay una cuestión ahí de acompañamiento y de armado de red de una persona que además estuvo en aislamiento obligatorio por ese perpetrador que le convenía aislarla para que no hable, para que no pida ayuda. Entonces, por eso es importante siempre acudir a la línea 144, que además es gratuita y que está a las 24 horas. Ahí preguntan cómo se llama la guía, Ale. Se llama Perspectiva Gerontológica y de Derechos en la Atención a Personas Mayores. Perspectiva Gerontológica y de Derechos en la Atención a Personas Mayores. Carlita, igual después lo dejamos en el Instagram. Sí, la fotito para que tomen nota despacito. Sí, después lo dejamos porque ni yo llego. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Contanos, a ver, recomendanos un libro ahora te quiero ver. La guía no, un libro, uno. Bueno, hablando de visibilizar, ¿no? Y del tema de las violencias, ¿no? Y de esto de cómo reclamar los derechos, a mí me gusta mucho una periodista y escritora, Luciana Pecker, que es maravillosa, que tiene mucha perspectiva de género,
y La Revolución de las Hijas. Muy buen libro, La Revolución de las Hijas. Y para otros también, que a mí me gusta también mucho Saramago. En este momento, Ensayo sobre la ceguera es un libro de antes, pero para el que quien no lo haya leído, Ensayo sobre la ceguera, no la pandemia de la ceguera blanca, está muy bueno en esto de visibilizar. La verdad es que también me gusta mucho. Sí, muy actual. No lo había pensado. Y película, yo voy a comentar dos, porque prometí yo película. Sil, si vos tenés alguna serie o peli que se te ocurre ahí, también aportás. Hay dos pelis que para mí son como para la contracara, ¿no? Siempre recomendamos una que es un poquitito más fuerte. Más fuerte y después relajamos. Y después una más relajada. La más fuerte, La Demora. Película uruguaya de, no me acuerdo qué año, se los busco, lo pongo. La Demora muestra, a ver, es para muchos temas de los que hablamos y del que vamos a hablar la semana próxima, y ya empiezo a vender, esta es la hora que el empiezo chivo, claro, vamos. A vender todo. Me la estoy anotando, Carla, para este fin. La Demora es una película muy buena y hermosa, y es la vida de una mujer trabajadora que vive con sus 3 hijos y su papá, quien empieza a presentar alguna sintomatología ahí para consultar, y empieza a tener cierta dependencia, y ella tiene que empezar a ver cómo hacer para lidiar con todas estas cuestiones, ¿no? Y hay varias escenas donde nos parece que hay situaciones de maltrato, y si la vemos un poquitito más en profundo, vemos otras cosas, ¿no? Y estas cascadas de malos tratos que en realidad aparecen, como siempre digo, a modo de mamushka, ¿no? De que hay algo más grande que encierra otras formas, ¿no? Para no culpabilizar y sesgar la mirada. Y otra, y la contracara de eso, que habla de algo parecido, pero bueno, que tiene varias situaciones que parecían exclusivas de maltrato, que ya la nombramos y que es un clásico argentino, es Esperando la carroza, ¿no? Eso te iba a decir. Esperando la carroza, sí. Elsa y Fred es otra película también. También podemos recomendar. En términos de maltrato, justo estamos ahí poniendo un flyer sobre el taller de orientación vocacional que está haciendo ahí en Girotovida, ocupacional y vocacional, que ya tuvimos una charla, y hoy Alejandra Reines, su coordinadora, nos mandó un póster que es sobre las chicas de la lencería. En esa película, divina. Sobre todo en la primera parte de la película, hasta que las chicas se convierten en las chicas de la lencería, que son todas adultas mayores, vemos el maltrato del pueblo, del hijo, de los condicionantes, ¿no? Tratando de que esta mamá cierre un comercio y se vaya como jubilada a la iglesia, se quede en la casa, pretexto o creyendo que esto la protegía, ¿no? Había una situación de maltrato que no, digamos, ese es otro de los maltratos que existe habitualmente y que tampoco nos damos cuenta, la sobreprotección para que no te pase nada. Claro, ¿no? Claro. Sí, la sobreprotección de quédate en casa, no te muevas a tu edad, ¿eh? Y esta película, Las chicas de la lencería, plantea todo esto hasta que esto se revierte. Esas son las violencias simbólicas que tienen que ver con la imposición social de sentidos, totalmente, y que aparecieron mucho en el contexto de la pandemia. Y siguen apareciendo. Mi mamá no se quería vacunar, pero igual, ¿no? También hay algo ahí. Bueno, ahí como siempre, Ana María dice, como siempre, un placer. Betina dice, muy interesante el espacio. Ana María Laino dice que hay otra peli, ahí le estoy esperando, Ana María. Y escúchame, Perelis, ¿qué vas a hacer mañana a las 7 de la tarde, sábado? Gerontovida TV, ¿qué tenemos? Bueno, hablando, mira, de estos temas, va a estar Maite Sancho, ¿lo ubicás, Ale? Maite Sancho es una gerontóloga española, especialista en planificación y que, digamos, trata también todos estos temas, sobre todo de los adultos mayores dependientes, y esta situación que se da a veces en los geriátricos, dentro de los hogares y demás,
Digo, por falta de tiempo, por falta de información, por sobrecarga que estamos teniendo absolutamente todos, así que ella, bueno, nos va a contar un poquitito, y veo mucha gente de muchos municipios, nos va a hablar cómo en España se está trabajando, los municipios están repartiendo esta carga, sí, porque están en Europa, viste que la sociedad es mucho más envejecida que acá, con lo cual la pasaron mucho antes, tampoco el sistema social está pudiendo bancar la asistencia en términos económicos, la seguridad social, por lo tanto, esto de la ayuda, del sostén de la asistencia a los adultos mayores, tiene que estar un poco más repartida entre el Estado y la familia, pero ahí hay una intervención de los ayuntamientos, y eso nos va a contar Maite mañana, ¿no? Que yo las quiero felicitar, las quiero felicitar porque yo las miro en el programa, la verdad que es brillante, las miro, les puse el otro día, lo que pasa que me salió con el mail de Coordinación Proteger, pero saben que soy yo. Excelente programa, me encanta, la sigo, la verdad lo que escribiste en el YouTube, lo viste por YouTube, en el YouTube, obviamente. Yo los veo por YouTube siempre, la verdad que es muy recomendable a quienes están ahora en el vivo que lo puedan ver porque tienen entrevistas muy interesantes y ustedes, la verdad que impecables. Muchas gracias. La verdad es que es un material hermoso, es nuestra manera de hacer gerontología y de difundir la ciencia y bajarla, ¿no? Hubo toda una movida de bajar la ciencia y la matemática y la filosofía, ¿no? Al llano. A que nos sirva a todos, que la entendamos y la usemos. Desde Gerontovida nos interesa eso, así que este vivo que quede colgado, reenvíenlo mañana a Gerontovida TV en YouTube, y algo más tenemos, porque no paramos acá, no paramos. Y tiene que ver mucho con... Ya te olvidas, ya ni sabes qué va. No, contame vos. Tenés que ir a hacer la Tengo comida que ir a dónde. quedaste para mañana, que lleva la torta frita. Tenemos también un ciclo escuchá esto, Ale, de teatro en casa. Ahora que se abrieron los teatros. ¡Qué bueno! Tenemos un ciclo de teatro, porque acá Silvia escribe unos guiones hermosos de escenas cotidianas y permanentes que escuchamos y que recibimos en nuestro trabajo diario, y la idea es poder, se filmó muy, muy bonito por una directora que también va a estar prontamente en Gerontovida TV, por actores más jóvenes también, y también actores mayores. Y bueno, ahora ¿qué fecha? Sí, eso sí que me olvidé. El segundo domingo de julio. Los segundos domingos de cada mes, el ciclo de teatro que se llama Todavía Algo que Decir. En julio presenta una obra que se llama Paloma y Roberto, y así sucesivamente. Los segundos domingos de cada mes, todos nos juntamos en el Zoom, un domingo a las 7 de la tarde, que ya bajamos de todo. Fue elegido a propósito, porque el domingo tiene mala prensa, suele pegarnos el bajón 7, 8 de la noche, entonces tenemos sí, es cierto. Este espacio que es por Zoom, y entonces también, además de ver las escenas que se filman, la idea es hacer algo así como teatro foro o un debate para poder vamos a debatir, claro. Son obras muy chiquititas, de 14 minutos, de 11 minutos, pero esperamos que sean potentes, chiquitas y potentes, para quedarnos todos debatiendo. Yo les vi actuar, no sé quién había... Hiciste vos el guión, Silvia, fui allá. Yo el guión y la caradura es Carla. Claro, pero también, Ale nos llevó a Paloma, además, también, invitó a Paloma gracias a Ale, ¿te acordás? La actriz. Alejandra, sí, ven que todas nosotras hacemos de todo, y así que Alejandra nos acercó un centro, nos conectó con un centro de jubilados que hicimos como una especie de radioteatro. Sí, bueno, ahora, con Sarita. En cualquier momento, en cualquier momento las veo en un programa de televisión de aire, en cualquier momento, se viene el programa de... Sí. Ojalá, ahí Laino nos está diciendo que no se acuerda el nombre de la película, que es con Robert De Niro, pero no hay problema. Que no, sí, pero no sé, pero es buen mozo, así que bueno. Tal cual. No hay problema con nada de lo que nos olvidemos, nosotros nos tomamos nuestro tiempo, nos lo mandan ahí por mensajito y después lo publicamos. Bueno, y así que todo esto que estuvimos hablando, el teatro que viene pronto, que va a ser una La Gorra, va a ser con un cafecito. Qué lindo, me encanta el teatro. Gracias. Cuando hacen. Hicieron uno espectacular.
Bueno, esto va a ser el triple todavía, así que estamos súper entusiasmadas y agradecemos a todas las personas que estuvieron ahí, que nos bancaron. Ahí apareció Claudia, mira, Claudia que nos dice hasta el Oscar, vamos Clau. Hasta ahí estaba Ana María Guaxuc, que le mando un beso, que recién comentó algo. También, que le gustó mucho el espacio. Hasta el Oscar seguro, el Oscar no sé, pero el Oscar seguro que lo vamos a conseguir. Bueno, chicas, un placer, la verdad. Nos tenemos que ir, qué lástima. Nos tenemos que ir, la verdad que hermoso el vivo. ¿Sufriste mucho, Ale? No. No, para nada. La pasamos bárbaro, la pasamos muy bien. Nos conocemos. Sí, estamos entre casa. Bueno, gracias a todas, a todos. Aprovechen el fin de semana para descansar, cuídense mucho, difundan los materiales, mírennos, coméntenos y bueno, nos vemos la semana que viene que vamos a trabajar otro gran tema que es trastornos cognitivos, demencias, Alzheimer, y que va a estar Claudia Molina. ¿La conoces? ¡Qué bueno! Una genia. Así que bueno. Te va a explicar muy clarito todo para que todos entendamos y otra vez sepamos a dónde. Vení, Ale, vení, pues ya sos parte del elenco. Sí, por supuesto. Bueno, que no pare. Buena semana. Bueno. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos.